8 de la mañana con 31 minutos, 8:31 minutos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Continuamos con más diálogos, con más entrevistas. Está ya con nosotros vía telemática la congresista Rocío Silva, congresista de la Coalición Izquierda Frente Amplio de Perú, que se encuentra ya conectada. ¿Cómo está, congresista Silva? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos y le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Estamos expectantes de los resultados de las elecciones presidenciales en el Perú. El señor Castillo aventaja por alrededor de 82,000 votos a la señora Keiko Fujimori, pero ella ya ha comenzado con el relato de que hay un fraude sistemático, ha dicho en las últimas horas, al ver que los resultados hasta el momento, cuando faltan más o menos un 5% por terminar de escrutarse y de contarse, no le favorecen. ¿Existe esa posibilidad de que se haya producido un fraude sistemático, como dice la candidata Keiko Fujimori? Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Buenos días, Licenia y Alexis. Bueno, la verdad que la situación es compleja, pero es muy difícil que se produzca, digamos, un fraude que ese fraude esté centrado en la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y que además a partir de ese fraude se anulen miles de votos, ¿no? Es muy difícil. La situación es una situación muy tensa porque la diferencia entre ambos es en estos momentos de 89,000 votos, si más no me equivoco. Y entonces entiendo que, bueno, obviamente la tensión de parte del fujimorismo es alta, ¿no? Porque sin duda alguna ellos no solamente tienen en juego una elección, ellos tienen en juego mucho. Y Keiko Fujimori tiene en juego muchísimo, tiene en juego 30 años de cárcel, ¿no? Y bueno, esa es la situación concreta, ¿no? Y bueno, por el otro lado, también, digamos, no de manera oficial, pero sí algunos militantes de Pedro Castillo también han estado como pensando en el tema del fraude, pero obviamente ni Pedro Castillo ni ninguno de los miembros de su equipo ni siquiera mínimamente han mencionado la palabra, ¿no? Entonces, lo que sí todos están diciendo es que hay que estar alertas, atentos a los resultados, pero digamos, la insinuación de fraude de parte de Keiko Fujimori es obviamente el preámbulo de patear el tablero, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Doctora, ¿cómo Bien. está? Un gusto saludarle desde acá, desde Quito. Veíamos digamos, con algo de preocupación también el rol que han desempeñado algunas plataformas digitales, medios de comunicación, periodistas en Perú, donde han, digamos, jugado un rol también político. ¿Cuánto influyó en la decisión que ha tomado el electorado en este proceso, en estos comicios en Perú? Precisamente todos los relatos, las narrativas, los mensajes que se han generado desde los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido el nivel de influencia que ha tenido el aparato mediático en este proceso en Perú? Bueno, Alexis, mira, ahora en la mañana yo me desperté temprano para hacer un mapeo de la televisión, ¿no? De los noticieros matutinos para conversar precisamente con ustedes. La verdad que es una vergüenza. O sea, eh, los canales de señal abierta todo el tiempo están tremendamente favorables a Keiko Fujimori. De hecho, ayer ha circulado una carta de periodistas del programa Cuarto Poder de América Televisión, que es parte del gran conglomerado del Grupo El Comercio, el Grupo El Comercio tiene más o menos 23 periódicos, ¿no? 23 periódicos y como 5 canales de televisión, en fin, de cable, de señal abierta. Y bueno, digamos, en todos estos canales lo que se está diciendo y lo que se está, digamos, manteniendo es las noticias de Keiko Fujimori, ¿no? O sea, Keiko Fujimori en la mañana, Keiko Fujimori en la noche, Keiko Fujimori a mediodía.
Es decir, que no había ningún balance. Lo que quería comentarles es que los periodistas de Cuarto Poder han denunciado a través de una carta que se filtró ayer en la noche que el director periodístico de la empresa, o sea, de América Televisión, les había recortado sus reportajes en las partes que salía Pedro Castillo, les había impedido que salgan reportajes sobre Castillo, etcétera. O sea, los periodistas se están quejando. Eso es, en el Perú es bien difícil, ¿ah? Porque fíjense, estos periodistas, a pesar de que son periodistas que tienen muchos años trabajando en ese medio, o sea, es bien difícil que un grupo de periodistas realmente publiquen algo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en contra de tu propio medio, ¿no? Es bien difícil y lo están haciendo en estos momentos. Entonces eso ya es un escándalo. O sea, a tal nivel ha llegado el tema de los medios que están absolutamente comprometidos con una candidatura, que los mismos periodistas se han quejado de su propio medio. Eso es algo verdaderamente que es primera vez que yo veo aquí en el Perú. Entonces, Alexis, Licena, realmente la situación de los medios es vergonzosa. Y me da mucha pena porque soy profesora de periodismo, he sido periodista años de años, y lamento que mis alumnos tengan que ver la situación de crisis de los medios, cuando en el Perú en los años 80 y en los años 90 los medios de comunicación se jugaron por la democracia. Y todo esto, digamos, alrededor de demonizar la candidatura de Pedro Castillo, sosteniendo que es una candidatura comunista, chavista, y que vamos a terminar siendo Peruzuela. Ese es el nombre que le han puesto al futuro del Perú si gana Pedro Castillo. Entonces, bueno, claro, esto ya es un nivel ya de sátira, de jocosidad, porque es en verdad muy indignante, muy indignante. Y otra cosa que está sucediendo también en relación con las redes sociales es que, bueno, gracias a Dios existen las redes sociales, hay muchos medios alternativos. De hecho, ha habido una especie de articulación de medios alternativos para poder dar información sobre el proceso electoral de manera paralela a los grandes medios, y a través del Twitter, del Facebook, del Instagram y de todas las redes sociales es que nos estamos enterando de muchos temas que no han salido en la gran prensa, ¿no? En la gran televisión y en la gran prensa. Como le digo, el diario El Comercio es dueño de 23 diarios. O sea, eso es fuerte, ¿no? Doctora Silva, en caso de ganar el señor Castillo, esta maquinaria mediática no le va a dejar gobernar, no le va a permitir gobernar. Van a estar, yo creo, a la expectativa de cualquier error que cometa el señor Castillo para hacerlo evidente. Si no empiezan desde el comienzo manteniendo este comportamiento que han demostrado durante la campaña electoral, por un lado. Por otro, falta por procesarse aproximadamente un 3.5% de los votos. Esta cantidad podría cambiar la tendencia que está ahora manteniendo el señor Castillo. No, es muy difícil, comienzo por la segunda pregunta, es muy difícil que la tendencia cambie ya en estos momentos. Eventualmente, si es que, digamos, todos los votantes de Nueva York, todos los votantes de Miami, todos los votantes de Los Ángeles hayan votado por Keiko Fujimori, porque recién se están procesando las actas que vienen del extranjero. Y bueno, como usted sabe, uno de los lugares donde hay gran cantidad de peruanos es Estados Unidos, sobre todo en la zona del Atlántico, especialmente en Miami, pero mucho también en Nueva York, en la zona de Paterson, en New Jersey, es zona de peruanos, ¿no? Entonces estamos esperando esas actas que recién han llegado. He visto que hoy día los cónsules las han traído. Como son tantas actas, los cónsules y el servicio diplomático han venido expresamente, han viajado trayendo las actas, pero por eso tenemos que de países más remotos ya se han procesado las actas, porque por ejemplo de Australia, Nueva Zelanda, ya se han procesado, pero porque son pocas mesas, entonces se pueden escanear y se envían por internet, ¿no? Pero en cambio las otras sí las están trayendo de manera presencial,
ahí puede haber una sorpresa porque entiendo que en esos sectores, en esa zona, Keiko Fujimori tiene mayor porcentaje, bueno, mayores, digamos, personas que votarían por ella, pero también nos faltan las actas que vienen de lejos, ¿no? Por ejemplo, de la zona de frontera con el Ecuador, de la cordillera del Cóndor, de la zona del Putumayo, que es frontera con Colombia, de varias zonas, digamos, de los Andes, que todavía no se han podido traer las actas porque están lejanas, sobre todo en las zonas más difíciles de traer son sin duda las zonas de la selva, ¿no? Porque ahí el transporte fluvial, es muy caro el transporte fluvial y bueno, es complejo también la articulación del proceso electoral, ¿no? Ujú. Pero bueno, estamos esperando en estos momentos. A mí me parece difícil porque ya, como les digo, hay más de 80.000 votos de diferencia y que eso se revierta me parece raro. Ahora, Ujú. hay también periodistas, por ejemplo, el periodista Carlos Paredes, que hace poco publicó un libro sobre Martín Vizcarra que se llama El Lagarto. Él ha hecho una denuncia que a mí me parece muy irresponsable, porque él ha dicho que hay miles de actas observadas, miles de actas impugnadas, perdón. Ujú. Y eso no es cierto. Ya en la mañana y ayer en la noche, la misma oficina de procesos electorales ha sacado un Twitter diciendo que es falso, que hay actas observadas, pero porque se impugna un voto en el acta, no todo el acta. Ujú. Y él lo que había dicho era que se estaban impugnando todas las actas y que habían más de 125.000 votos impugnados. Eso no es cierto, pero son informaciones que están circulando y claro, pues o sea, circulan estas informaciones y entonces los representantes del Fujimorismo sostienen que hay un fraude y eso es muy peligroso porque la gente puede salir a la calle y Ujú. es peligroso, eso es algo que realmente, bueno, lo hemos vivido en los últimos procesos electorales porque el último del año 2016, no olvidemos que Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 60.000 votos, nada Ujú. más, 60.000 votos. Están Así que ahora prácticamente estamos, reeditando más o menos la elección, ¿no? Oiga, doctora, yo tengo una duda, quiero que usted nos aclare, porque además es muy interesante este diálogo que estamos teniendo en este momento con la doctora Rocío Silva, que es una política, escritora, de una dilatada trayectoria, de un recorrido muy amplio en el ámbito político nacional en Perú. Y yo quería que usted nos aclare un poco el panorama para entender también esa lógica de la clase política peruana que durante 30 años combatió al fujimorismo y que hoy termina siendo parte de toda esa plataforma que ha empujado la candidatura de Keiko Fujimori. Yo vengo mencionando hace algunos días el caso de Vargas Llosa, que me parece que es el más emblemático. ¿Cómo es que toda esa gente que en un momento fue antifujimorista hoy termina empujando a Keiko como candidata en su tercera postulación, doctora? ay Alexis, ¿no? Esa pregunta es una pregunta muy, muy dura, ¿no? Yo soy profesora de literatura también y mire, Mario Vargas Llosa lo admiro desde que era muy joven, muy chica, cuando leí La ciudad y los perros, y bueno, no sé, tantas novelas maravillosas como Conversación en la Catedral o La guerra del fin del mundo, en fin, quedémonos con el Vargas Llosa escritor, y yo creo que hay que poner entre paréntesis por el momento al Vargas Llosa político y columnista, porque realmente en el Perú estamos muy sorprendidos de esta posición de Vargas Llosa. Y esta posición de Vargas Llosa se debe básicamente a su, digamos, filia anticomunista, ¿no? Él lo que está diciendo con mucha ignorancia de lo que es la situación concreta del Perú en estos momentos, de que Pedro Castillo va a convertir, como les digo, al Perú en Venezuela y que es un comunista y que va a expropiar hasta, no sé, pues hasta el patinete del vecino. Entonces, hay por eso una histeria en el Perú de un sector
digamos, obviamente la oligarquía, ¿no? La oligarquía, por supuesto que sí, va a tener, digamos, está preocupado sobre el tema, pero también de la burguesía mediana, urbana, limeña específicamente, y de grandes sectores populares, emprendedores, que, digamos, tienen también miedo al tema del comunismo. Además, hay un asunto muy importante que nos diferencia de ustedes, los ecuatorianos. Es que nosotros hemos sufrido un conflicto armado de 20 años en el que Sendero Luminoso, que era un partido marxista, leninista, maoísta, destruyó, asesinó, sembró el terror, y yo eso lo he vivido, no me voy a olvidar nunca, y verdaderamente entonces en el Perú hay un miedo al terrorismo y hay un miedo a ese tipo de ideologías. El señor Pedro Castillo, él es un profesor de la zona de Cajamarca, un profesor rural, y él estuvo inscrito en el partido Perú Posible de Alejandro Toledo desde el año 2003 hasta el año 2017. Es decir, un marxista, leninista, maoísta jamás se inscribiría en un partido político de Alejandro Toledo. Entonces, es algo completamente absurdo pensar que Pedro Castillo es un émulo de Chávez, pero sí representa a un gran sector del Perú olvidado, ninguneado, y además tiene una base importante, pues él es profesor y en el Perú el gran sindicato y organización de los profesores, aunque él se peleó con ellos, pero al final lo han apoyado, es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Es el gran sindicato que hay en el Perú, o sea, que se mantiene tal cual, articulado como el sindicato. Entonces, estos grandes sectores son los sectores que están apoyando a Pedro Castillo. Pedro Castillo, el cuestionamiento que le hacemos, y bueno, yo soy una mujer de izquierda, ¿no? Obviamente, digamos, estamos apoyando esa candidatura desde mi grupo político, pero el gran cuestionamiento que le hacemos es la improvisación, pero no necesariamente, o sea, digo, una persona como Pedro Castillo no puede ser calificado desde la perspectiva que lo califica el señor Mario Vargas Llosa. Esa calificación es una calificación que está vinculada con un distanciamiento del Perú, con ver, digamos, con percibir que hay muchos estereotipos y hacer un análisis político a través de los estereotipos, y el que está aquí en el Perú es Álvaro Vargas Llosa, que estuvo con Keiko Fujimori en Arequipa, y Keiko Fujimori hizo una declaración pública, un juramento en Arequipa, avalada por Vargas Llosa vía Zoom, y ese juramento fue por defender la democracia. Y bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? Lo primero que va a hacer es tirarle una patada a la democracia. Congresista Silva, ¿cómo entender este resultado electoral, tomando en cuenta que el señor Pedro Castillo tiene en la mayoría de departamentos del Perú sobre el 50% de aceptación en cuanto a los votos? Eso quiere decir que esta parte del Perú que usted menciona que fue olvidada, que fue ninguneada, para utilizar sus términos, quiere una nueva forma de hacer política. ¿Eso podemos entender? Sí, pero en efecto, ¿no? Sí se quiere una nueva forma de hacer política, pero sobre todo lo que yo creo es que estamos en un momento de una crisis muy profunda, de verdad, Elisenia. ¿Por qué? Porque el último lustro ha habido toda una serie de, digamos, situaciones de crisis política tremenda, en este, digamos, periodo electoral que ha sido del 2016 al 2021, hubo 4 presidentes. O sea, estuvo Kuczynski, Vizcarra, Merino y ahora el señor Francisco Sagasti. Y eso es la demostración palpable
de esta crisis de representación absoluta, crisis de la moral política también. Y nosotros, los peruanos, deberíamos de aprender de la historia de ustedes los ecuatorianos, porque yo nunca me voy a olvidar de esa época en que estuvo Abdalá Bucaram, Mawad, perdón, Yamil Mawad, en fin, y Lucio Gutiérrez al final, pero la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no tenemos un movimiento indígena organizado. El movimiento indígena en el Perú es embrionario y está básicamente centrado en las zonas de indígenas de la selva, que están muy dispersos. O sea, el gran componente indígena peruano quechua siempre se consideró más campesino que indígena, debido al proceso de los años 60 en el Perú, que fue un proceso del gobierno del general Velasco Alvarado, que nos ubicó en esa línea, ¿no? Entonces, lo que estamos atravesando es el fin de un ciclo, creo yo, y siento y percibo que es un momento destituyente, precisamente. Este es un momento destituyente, y por eso nosotros estamos planteando que lo que debe de venir después es un momento constituyente, y estamos proponiendo una nueva constitución, una asamblea constituyente para plantear otro pacto nacional de cara al bicentenario de la República. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales va a asumir el próximo gobierno? Que podría ser Pedro Castillo o Keiko Fujimori, dependiendo de cuál sea finalmente el resultado. Doctora, ¿cuáles son las urgencias? Tenemos pandemia a nivel mundial, países muy golpeados, con unos planes de vacunación paupérrimos, bastante ineficientes, unos niveles de contagio altos y de mortalidad también, y una crisis económica que ha sido provocada no solo por la pandemia, sino por los sistemas. ¿Cómo está la situación económica de Perú, el empleo en el Perú? ¿Cómo está la productividad, el crecimiento económico? ¿Cómo se prevé que recibe el nuevo gobierno? No, bueno, claro, el nuevo gobierno va a tener que afrontar lo que usted ha dicho, Alexis, pero además va a tener que afrontar una crisis también económica. Si bien es cierto que el Perú tenía reservas y esas reservas han podido ser utilizadas, sobre todo en lo que ha sido ciertos bonos mal dados, pero bueno, se dieron bonos, y por otro lado también en una serie de programas económicos de reactivación de las empresas. De todas maneras hay una crisis del empleo, se han perdido aproximadamente 1.800.000 empleos. Y bueno, hay muchas empresas que han cerrado, hay una situación en la que se ha perdido, digamos, también, o sea, quienes, por ejemplo, bueno, yo en estos momentos soy congresista, pero también soy profesora universitaria, y en la universidad lo que se ha hecho es rebajarse el sueldo los profesores. O sea, lo que no han perdido el trabajo, pero han perdido el 30% de los ingresos. Y eso, bueno, era eso o era nada, ¿no? Entonces, mucha gente, y estoy hablando de universidades que tienen 25.000 alumnos, 30.000 alumnos, ¿no? O sea, que somos una plana de 7.000 profesores, por lo menos. Entonces, la situación está muy crítica, la verdad, muy crítica. Recién se han sincerado las cifras de los muertos por el COVID. El presidente Sagasti, con muy buen tino, convocó a un grupo de expertos peruanos, epidemiólogos, expertos en matemáticas, etcétera, que jóvenes todos muy interesantes, que ellos ya se habían organizado y estaban llevando las cifras, y se hizo esta comisión, una comisión que al final ha dado la cifra oficial de 180.000 muertos por el COVID. Y la verdad es que, miren, yo recuerdo perfectamente cuando se dieron las primeras muertes por el COVID, la situación de Guayaquil, y yo me acuerdo que me asusté mucho, pero verdaderamente el giro y el cambio de timón que se dio en el Ecuador del manejo sanitario ha sido muy positivo, pues, ¿no? Porque dentro de todo, ustedes no tienen el nivel de crisis y sanitaria en la que nosotros nos encontramos. A pesar de que en el Perú, o sea, el Perú cuando comenzó la pandemia, en todo el Perú habían 110 camas UCI para 33 millones de habitantes.
En estos momentos hay 2.800 camas UCI, de las cuales en este momento 2.750 están usándose y hasta más. Entonces estamos en una situación de verdad en que el próximo gobierno, sea el gobierno que sea, va a tener que recoger una crisis grave. Algo positivo es que Francisco Sagasti sí ha podido firmar convenios con las farmacéuticas para alrededor de 60 millones o 70 millones de dosis de vacunas, que es algo bastante positivo. Se comenzó la vacunación de una manera muy lenta y ahora ya cada vez está mejor. Estoy esperando ya que me toque. Y bueno, eso ha sido algo positivo, ¿no? De verdad que ha animado mucho y realmente está demostrando en estos momentos que la vacuna, pues, ni hablar, es lo que no permite que la gente llegue hasta el nivel del ventilador mecánico, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, obviamente, con ese nivel de letalidad que tenemos, pues se podría imaginar que en todas las familias hay muchas personas que estamos de luto, ¿no? O sea, de verdad, por ejemplo, siendo yo congresista, les comento, la gente me llama por teléfono, no sé cómo se ha colado mi número, ¿ah? Pero mi número en realidad ya es increíble la cantidad de gente que me llama por teléfono suplicándome por una cama UCI, cuando yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, nada. ¿Qué va a hacer un congresista? Nada. Y claro, incluso un colega mío, médico, pero también congresista de mi bancada, su madre estuvo con COVID y precisamente por tener una edad de adulto mayor, simplemente nunca le dieron la cama UCI, nunca llegó a ventilador mecánico y la señora murió. Es decir, o sea, le digo la situación, que es una situación muy dramática, muy dramática. Y bueno, especialmente también en los sectores más populares, donde la gente vive con poquísimo dinero y tienen que salir a la calle a vender lo que sea, y obviamente se contagian, ¿no? Entonces, es una situación difícil para cualquier próximo gobierno. 8 de la mañana con 59 minutos. Le queremos agradecer a la doctora Rocío Silva Santiesteban, congresista, escritora, abogada peruana, con quien hemos conversado y analizado los resultados electorales en el Perú. Como ella decía, hay una diferencia corta y por lo que resta todavía por escrutar, Licenia, parecería que ya la cosa está como dicha, que va a ser Pedro Castillo quien sea elegido por los peruanos como presidente para un próximo periodo de 4 años. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros con esto nos despedimos. Así es, le agradecemos muy nuevamente. Amables, gracias. A usted, asambleísta, congresista, muchísimas gracias. A la congresista de la coalición Izquierda Frente Amplio de Perú, Rocío Silva, que ha estado con nosotros, y nos despedimos deseándoles una excelente jornada y les dejamos como siempre muy bien acompañados, Alexis. Muy bien, ya viene la Carlita Carichina de inmediato. Quédense con la buena programación de Pichincha Universal. Un fuerte abrazo.